Y yo quiero compartirle algo que está en mi corazón hacia los niños, ¿verdad? Yo sé que está en el corazón de Dios. ¿Cómo ve Dios a los niños? Y hay una historia muy hermosa de un hombre que llegó a convertirse en alguien muy importante para su nación. Y él narra cómo fue su infancia. Y cuando yo estaba leyendo sobre este hombre, me di cuenta de algunos aspectos de su vida y de cómo fue que llegó a convertirse de ser un niño a convertirse en lo que llegó a ser, en una persona de tal importancia, de tal relevancia, que hasta Jesús en su momento habló de él. Jesús también se refirió a él. Y este hombre es el rey Salomón, ¿sí? Y si usted habla su Biblia, quiero ir directo al mensaje, en Proverbios, en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 4, vamos a encontrar que el rey Salomón está narrando cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, ¿verdad? Y creo yo que es muy importante conocer estos datos, porque nosotros fuimos niños, pero también tenemos niños, tenemos nietos, y pudiéramos poner en práctica aquellas cosas que fueron importantes, valiosas, que formaron a este hombre, ¿sí? Que formaron a este hombre que era el rey Salomón. Proverbios 4, capítulo 4, versículo 1, se lo voy a leer, quizás no lo pueden poner atrás, pero si no, se lo voy a leer yo aquí. Dice, los proverbios, como usted sabe, fueron escritos por el rey Salomón. Todos los proverbios fueron escritos por él. Proverbios capítulo 1, versículo 1 lo dice, ¿verdad? Que los proverbios del rey Salomón. Y dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. El versículo 3 de este capítulo 4 dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Él está hablando acerca de una relación que tuvo con su padre. Fue una relación especial, ¿sí? Una relación muy cercana, de mucha enseñanza. Y dice también que con su madre, dice, yo fui delicado y único delante de mi padre, de mi madre. Yo creo que para todas las mamás los hijos son únicos y son delicados y son tiernos. Pero también se ha levantado una generación que ha descuidado algunos aspectos de eso. Y yo quisiera que pudiéramos nosotros analizarlos un poquito, porque la palabra de Dios es para eso, para que uno la estudie, para que uno medite en ella, medite lo que está escrito aquí. Porque cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, verdaderamente nuestras vidas cambian. No nos quedamos solamente con un mensaje o con un versículo que podemos aprendernos de memoria. Y dice él que él tenía una relación especial con su padre. Yo tengo aquí algunas notas. Voy a abrir aquí mi cuaderno de notas porque estuve escribiendo algo, ¿sí? En cierta forma, Salomón está diciendo, mi padre fue realmente un padre, ¿sí? Porque padre no tiene que ver solamente con engendrar. Padre tiene que ver con formar. Yo le he dicho aquí muchas veces que padre, la palabra padre, el origen es constructor, es alguien que está construyendo, ¿sí? Un papá está construyendo, no está construyendo sobre ladrillos, está construyendo sobre un corazón. Nosotros como padres estamos haciendo esa tarea, ¿sí? El Padre eterno es un constructor, Él está construyendo nuestras vidas. Pero a nosotros también nos da el privilegio de construir en nuestros hijos. Estamos construyendo en nuestros hijos, estamos construyendo en nuestros nietos. ¿Con qué? Con las palabras que Él nos da, con lo que Él nos enseña, ¿sí? Entonces, él dice tenía una relación especial con su padre. Y yo creo que es fundamental que nosotros analicemos cuál es nuestra relación con nuestros hijos. De qué manera esa relación está impactando realmente sus vidas, ¿sí? De que nos demos cuenta de ello, porque nuestros hijos son impactados por nuestra vida. Aunque estemos conscientes o no estemos conscientes, para los niños, para el niño pequeño,
no sé, hasta los 10 años, su papá es el modelo, ¿sí? Lo que ve hacer a su papá, él quisiera hacerlo. Eso quisiera él. A veces el papá no se da cuenta. Pero dice que su padre, me gusta esto que dice el versículo 4, dice, y él me enseñaba y me decía. Fíjese bien, entiendo entonces que a este niño su papá lo enseñaba. O sea, lo que el niño sabía era lo que su padre le había enseñado, ¿sí? Usted puede decir, ¿qué le enseñaba? Le enseñaba principios, le enseñaba la palabra, le enseñaba la ley de Dios. Bueno, eso lo hacen en la iglesia. Bueno, en aquel tiempo también había iglesia, se llamaba el tabernáculo, donde ellos iban a la sinagoga. Pero dice el niño, no dice, me enseñaba el sacerdote, me enseñaba los profetas o me enseñaban los maestros. Dice, me enseñaba mi padre. La enseñanza la recibía de su padre, ¿sí? Eso nos dice de una tarea muy importante que nosotros tenemos. Como padres, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Y por eso quise resaltar este tema, porque bueno, los hijos míos ya no están en casa, ya se fueron. Lo que podía yo haber hecho con ellos de niños, creo hice una parte. Nunca quedamos satisfechos, a lo mejor decimos, debía haber hecho esto otra cosa, debía haber hecho más, pero bueno, ya lo pasado se quedó ya en el pasado, ¿verdad? Entonces, no es para condenar a nadie por lo que no hizo, sino para poder, si no lo pudimos hacer con los hijos, entonces tenemos que hacerlo con los nietos, tenemos que hacer algo con ellos, tenemos que enseñarles. Yo veo a mi nieto 2 veces al año, cada vez que estoy con él, y procuro dejarle algo, procuro dejarle una enseñanza, procuro dejarle una lección. Yo fui un niño así, yo fui un niño que mi papá iba en la noche a la cama y me contaba una historia. Yo aprendí las historias, la mayoría de las que conozco las aprendí de mi papá, no las aprendí de un pastor o de un maestro en la iglesia, las aprendí de mi papá. Entonces creo yo que tenemos que rescatar eso, en donde los niños estén escuchando de nosotros, porque ahorita tienen modelos ellos, pero las niñas tienen de modelo a Taylor Swift, tienen de modelo a Shakira, tienen de modelo, o sea, y esos no son los modelos, ¿sí? Los niños ahora quieren ser como el ese Bad Bunny, el viejito ese malo, o sea, esos no son los modelos. Esos modelos están corrompidos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. La enseñanza tiene que partir de nosotros como papás. Pero nosotros obviamente primero tenemos que tenerlo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no lo tengo yo, entonces ¿qué puedo enseñar? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo enseñar? Entonces tenemos que acercarnos nosotros primeramente, conocer y entonces vertir ese conocimiento. Hay tantas historias en la palabra, historias reales, genuinas, que usted le puede estar compartiendo a su niño, de David y Goliat, de Sansón, de Jefté, de Gedeón, de Samuel, de Moisés, de cuántos hombres y mujeres importantes, la reina Esther, cómo fue, en fin, tantas historias que los niños necesitan saber para formar una idea, un concepto de Dios. Una de las cosas que un día aprendí es que cuando el niño tiene un padre, déjeme decirle que le va a impactar mucho al niño. Si el niño tiene un padre ausente, él va a pensar que Dios está ausente. Si el niño tiene un padre violento, él va a pensar que Dios es violento. O sea, la imagen del padre, el niño la va a transmitir como a la imagen de Dios. Así es Dios, ¿sí? Y en eso hemos ido creando una generación de orfandad en cierta forma, y digo de orfandad donde los padres no están presentes. Cuando usted vea ese pedacito de carne, 3 kilos que le llegan, híjole, qué gran responsabilidad, porque los tenemos que enseñar, los tenemos que instruir, es nuestro trabajo, es nuestra tarea, por eso nos llamamos padres. En eso consiste la paternidad, en eso consiste. Entonces, los niños necesitamos eso.
Los niños necesitamos eso en esa etapa, pues. Yo le digo, yo estoy muy agradecido por el padre que tuve, porque él se tomó ese tiempo. Mi padre fue un hombre que fumó, tomó, hizo muchas cosas. Cuando yo nací, él se apartó de todo aquello. Cuando yo nací, él le entregó su vida a Jesucristo, y entonces yo tuve un padre diferente del que tuvieron mis hermanos mayores. Cuando llegué, mi papá había hecho un cambio en su vida, había determinado seguir a Cristo. Entonces tuve un privilegio de tener otro papá, un papá diferente, un papá que se preocupaba, un papá que daba tiempo, que jugaba, que era ternura, que perdonaba. Creo yo que todas esas cosas nos van formando, todas esas cosas nos van haciendo, ¿sí? Entonces yo quiero de alguna manera estimularle, animarle, que nunca es tarde, que tenemos que restablecer esos lazos entre padre e hijo, madre e hijo, ¿sí? Que son muy importantes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hay una gran bendición. Una de las bendiciones que dice Malaquías, el Antiguo Testamento, cuando termina, dice que el anhelo de Dios es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿sí? Antes de que venga y hiera la tierra con maldición, dice la Escritura. Es el último versículo del Antiguo Testamento. Si usted lo lee en su Biblia, Malaquías, se va a dar cuenta que eso dice. El anhelo, el corazón de Dios es ver a padres reconciliarse con sus hijos y hijos reconciliarse con sus padres. Importante es que primero dice padres con hijos. O sea que como que es un proceso que tiene que iniciar en los padres. Los padres tienen que empezar esa labor de reconciliación. ¿De qué manera? Pues a través de orar, a través de interceder por sus hijos, de pedirle a Dios por sus hijos, porque sean librados, porque sean cobijados, porque sean protegidos, porque sean enseñados, porque tengan temor de Dios, porque le amen, porque le busquen. Esa es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Empezamos con estos chiquitos, es muy bueno empezar con los niños, ¿sí? No es lo mismo empezar con jóvenes de 18 años o hombres de 20, 30 años, empezar a conocer el Evangelio. Empezar con los niños, eso es lo mejor que podemos hacer. Por eso le digo, vea a sus niños como algo precioso, porque usted se le dio el privilegio de formar a ese niño, de encaminar a ese niño. Y cuando usted hace eso es algo maravilloso. Una de las cosas que le decía, y quiero ir a las cosas que mencionaba, porque las anoté aquí, pero no quisiera que se me pasara ninguna. Él decía, mi papá me enseñaba. Usted es llamado a ser no solo padre, sino maestro de sus hijos. Maestro de sus hijos, donde le está enseñando. No es suficiente traer al niño a la iglesia. Eso no es suficiente. Como yo le digo, grandes recuerdos que yo tengo de la palabra no son de las enseñanzas del pastor, son las enseñanzas de mi papá. Y este niño no está diciendo, el sacerdote me enseñaba, dice, mi padre me enseñaba. Mi padre era el que me enseñaba. Entonces es tarea nuestra enseñar. Y si no sabe, pregúntele a Dios, dígale a Dios, busque a Dios por lo que su hijo necesita. Pero es importantísimo eso. El niño necesita eso. Dice, ¿qué cosa le enseñaba el papá? Dice, por ejemplo, ahí en Proverbios capítulo 4 y versos número 5, dice, él les decía, Salomón adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Le decía, Salomón, lo más importante es la sabiduría, lo más importante es la inteligencia. No son las cosas, es lo que tú aprendes, es el conocimiento que adquieres, eso es lo más importante. Entonces, tenemos un mundo muy material en este tiempo. Estamos muy enfocados en cosas. Pero eso no era lo que le enseñaba este padre a su hijo. Le enseñaba, dice, lo más importante es la sabiduría, lo más importante es el conocimiento, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros que transmitirle a los niños, que aprendan que el conocimiento es lo más valioso, es de donde proviene la grandeza. No proviene del tener, no proviene del estrenar algo nuevo. No estoy en contra de estrenar nada, qué bueno, se disfruta cuando se puede, pero eso no es lo más valioso.
Ahorita podemos ver a niños atascados quizás de regalos, de juguetes ahí en sus cuartos, pero sin conocer absolutamente nada de la palabra de Dios. ¿Qué tienen? Pues tienen muchas cosas, pero no tienen lo valioso, no tienen lo importante, porque lo importante es el conocimiento, la sabiduría. Eso era lo que este padre le enseñaba a su hijo. Sabiduría ante todo, conocimiento. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Yo escuchaba a una persona decir, la inteligencia, mira, es algo genético, porque es la capacidad de tus hormonas de comunicarse y de impulsos y esto y lo otro, y el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. Pero eso está en contra de esto, de lo que dice aquí. La palabra de Dios dice en Job capítulo 28 y versículo 28, dice, el apartarse del mal es la inteligencia. Cuando nosotros enseñamos al niño a apartarse del mal, a mí me enseñó mi papá eso. ¿Sabes qué? Eso no está bien, hijo, eso no está bien, eso no está bien. O sea, el apartarse del mal, los niños los tenemos que aprender en su momento. Yo no digo que no vayamos a fallar el día de mañana, pero una cosa es que tú falles sabiendo que no está bien, y la otra es que, pues, haz lo que te haga feliz. Esas frases son las que están llenas las redes sociales. Tú haz lo que te haga feliz. ¿Cómo que voy a hacer lo que me haga feliz? Tengo que hacer lo que Dios aprueba, lo que Dios no aprueba. Aunque a mí me quiera hacer engañar que soy feliz, no soy feliz con eso. Nadie va a ser feliz haciendo las cosas que Dios reprueba. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento dentro que quizás puedes pasar por un momento de placer, de alegría, pero al final de cuentas te va a robar aquello, te va a quitar el gozo, te va a quitar la alegría. Eso era lo que le enseñaba. Le enseñaba a ser sabio, le enseñaba a ser prudente, le enseñaba a aprender entre qué es bueno y qué es malo. Eso los niños lo necesitan aprender desde chiquitos, ¿sí? Y eso no sucede con la televisión, eso no sucede con un videojuego, eso no sucede entretenidos los niños, eso sucede con un tiempo de calidad que los papás le puedan dar a sus hijos. Por eso digo, la relación padre-hijo no la sustituye nada. Nada la puede sustituir. Es insustituible. Lo único que sustituye la relación padre-hijo es cuando el hijo se conecta con el verdadero padre, ¿sí? Y entonces este padre sale sobrando porque ahora él ya se conectó con el padre, ¿sí? Y esa es nuestra tarea, dejarlos que se conecten con Dios, que es su verdadero padre, ¿verdad? Y una vez que eso suceda, nosotros, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, ¿sí? Y que Él crezca, y que Él tome el lugar, que Él tome la preeminencia. Y si logramos hacer eso, entonces hicimos la tarea, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero si no lo hicimos, entonces nos quedamos ahora sí que debiendo, ¿verdad? Le decía, por ejemplo, en Proverbios 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Eran las enseñanzas que le decía. No veas a los malos como héroes, no son héroes. Dice: apártate de esa senda, no camines con ellos. Eso es lo que los niños necesitan aprender, ¿sí? Que esas sendas están reprobadas a los ojos de Dios y que no son buena compañía para ti esas personas. Dice aquí claramente, dice: no entres en la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de esa senda. Esa era la enseñanza para su niño. Dice: eso era lo que mi padre me enseñaba. Entonces, cuando él empezó a ver gente haciendo algo incorrecto, algo malo, dijo: no, eso no está bien, porque eso ya había sido puesto en su mente, ya había sido enseñado desde pequeño. Y él dijo: yo quiero ser como mi papá, yo quiero hacer así como él. Y entonces él empezó a dejar cosas. Este niño creció y creció de esa manera, con una enseñanza constante. Creció con una mamá para la cual dice: era yo para mi madre delicado y único,
delante de mi madre, ¿sí? Su mamá lo veía como su tesoro, ¿sí? Lo crió de esa manera y su papá lo enseñó. Y entonces ese niño creció sano, ¿sí? Eso es lo que necesita nuestra niñez, crecer sanos, crecer con un papá presente, con una mamá tierna, temerosa, ¿sí? Que lo cuida, que lo protege. Esa es nuestra tarea como padres. Y yo creo que como generación hemos fallado. Si yo generalizo, hemos fallado, porque eso es lo que nos estamos encontrando. Nuestro Señor Jesucristo dijo una frase muy importante, de la cual yo quiero basar esta enseñanza. Dice que en una ocasión estaba Jesús, y en aquel tiempo que Jesús estaba caminando en la tierra, como en su carne, dice que se le acercaron unas familias que llevaban a sus niños y querían acercarlos a Jesús para que Jesús los tocara. Es algo muy simbólico, muy importante eso. Ese hecho tiene una trascendencia, ahorita se lo voy a decir. Y dice que esos niños se los acercaban a Jesús, pero los discípulos de Jesús no los dejaban acercarse. Obviamente pensando, el maestro está cansado, no lo vengan a molestar con esas criaturas o esto o lo otro. Pero Jesús vio aquello y dijo: hey, espérense, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Sí. Lamentablemente esa frase o esa instrucción para muchos es como una sugerencia, y la gente dice: bueno, Jesús habló eso, pero bueno, pues era en su momento por aquello que estaba pasando, pero nada de lo que el Señor habló es algo tan simple y pasajero, sino es profundo y tiene tal trascendencia, ¿sí? Entonces lo que Jesús estaba diciendo: dejen a los niños venir a mí, porque si los niños no vienen a Él, no solamente al Jesús físico de aquel tiempo, porque ahorita ¿cómo pudiéramos transmitir, interpretar esa palabra? ¿Cómo podemos interpretar: lleva a tus niños a Jesús? No les impidas a tus niños ir a Jesús. ¿Cómo lo puedes interpretar? Pues entonces, ¿quién es Jesús? Jesús era la palabra encarnada. Cuando tú llevas un niño a la palabra, cuando tú lo llevas a memorizar una escritura, cuando tú lo llevas a escuchar una historia, tú estás llevando a ese niño a Jesús. Y Jesús dice: deja a los niños venir a mí. Pero muchos lo vemos eso como una sugerencia. Pero déjame decirle que no es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento. Él está diciendo: dejen a los niños venir a mí. Y esa desobediencia a ese mandamiento ha traído el crecimiento y la multiplicación de generaciones que no conocen a Jesús, que no cumplimos con lo que Él quería, traérselos para que lo conocieran. Dice que la gente quería que Jesús los tocara. Y nosotros tenemos que querer que la palabra toque a los niños, que la palabra toque sus corazones. Porque cuando un niño es tocado por la palabra, ese niño se va a volver un niño obediente. Ese niño se va a volver un niño inteligente, se va a volver un niño sabio, se va a volver un niño temeroso de Dios. ¿Sí? Todo eso va a suceder con un niño, porque Jesús lo dijo: dejen a los niños venir a mí. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y si ahorita podemos ver los grandes males que está enfrentando nuestra sociedad, yo le puedo decir, quizás la mayoría de ellos es porque creció una generación que no le conocía, que no conoció al Señor. Y dijo Él: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y digo, si Él dijo: no se los impidan a aquellos, ¿cómo lo interpretamos para nosotros, ese no se los impidan? Pues cuando para nosotros no es importante. Cuando para nosotros no es importante, cuando para nosotros es más importante quizás una vacación,
cuando para nosotros es más importante quizás un programa de televisión, cuando para nosotros es más importante que se queden ahí en casa, que tengan un juego, que no estén interrumpiendo, que no estén dando lata, ponerlos en una situación así, nosotros se los estamos impidiendo, lamentablemente. Entonces, yo quiero que usted que vino aquí hoy se vaya con una idea en su mente. Esta palabra de Jesús no pasa de moda. Sigue tan vigente como cuando Él habló. Dice la Escritura, la palabra de Dios es viva, está presente. Y cuando usted la escucha, tal vez dice, híjole, no lo he hecho eso. Pero bueno, lo importante es que Dios no quiere que usted se salga de esta puerta. No he hecho lo que tengo que hacer. No se trata de eso. Sino decir, lo que no he hecho, lo empiezo a hacer. De eso se trata. ¿Sí? Dice la Escritura, el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Sí? Pero el que me oye y lo olvida, le compararé con un hombre insensato. Entonces la palabra de Dios siempre está desafiándonos. Cuando usted lee la Biblia le va a desafiar. La Biblia le va a desafiar, porque la Biblia viene contra nuestro estilo de vida, contra la manera que vivimos, como somos, ¿sí? como personas, ¿sí? Por esa razón es que la Biblia siempre está haciéndonos cambiar. Estamos en un cambio constante, que nunca pare ese cambio, que nunca pare Dios de hacernos crecer, porque estamos creciendo. Dice la Escritura, aquel que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nosotros somos perfeccionados por el conocimiento de la palabra, de lo que la palabra de Dios dice. Les cuento, se me va yendo el tiempo, pero les cuento que ese niño que fue instruido de esa manera por sus padres, que fue instruido por su mamá, arropado, ¿sí? Consentido. A mí mis hermanos me decían, no, pues tú eres el consentido de mi mamá. Yo era el menor de los hombres, entonces tuve ese privilegio también de ser el menor. Y aunque yo no me sentía así consentido, mi mamá me disciplinó. Le decía yo, me pegó pero por los blancos de los ojos, porque lo necesitaba, ¿verdad? Pero mi mamá me disciplinó fuertísimo, ¿verdad? Mi papá jamás me pegó, jamás. Pero yo con todo, yo no quería estar con mi papá, porque mi papá poco estaba en casa, porque él trabajaba en campo. Pero cuando llegaba y mi mamá le decía, fíjate que Miguel esto y esto y esto. Y ya entonces mi papá ahí en la mesa decía, siéntese ahí. Y empezaba a decirme, pero ¿por qué hizo eso, mi hijo? Eso es lo que yo le he enseñado. No, hombre, yo estaba en lágrimas ahí sin que él me tocara, ¿verdad? Instruyendo, corrigiendo con palabras. Para mí era, no, mejor que me pegue mi mamá. No quiero estar con mi papá porque mi papá me deja con el corazón apachurrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere hombres tiernos, que sea usted tierno con sus hijos, que no sea violento, que el niño entienda, que conozca a Dios a través de usted. Ese es el Evangelio, esa es la verdad del Evangelio, esa es la pureza del Evangelio. Tenemos que aprender a eso, tenemos que volver a eso. Y le cuento que le dice, se lo voy a leer textual, que como dice aquí en Segunda de Crónicas, si usted lo tiene ahí en su Biblia, quiere verlo, Segunda de Crónicas, capítulo 1, narra la historia esta que le estoy diciendo. Este niño creció y fue el sucesor de su padre, este niño. O sea que el papá David, el rey David, puso como sucesor a Salomón. Aquel niño que él fue enseñando, que fue instruyendo, lo puso como sucesor. Y dice aquí en Segunda de Crónicas capítulo 1, dice, Salomón hijo de David fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. ¿Sí? Y se convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a familias de todos los príncipes de todo Israel.
Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Y dice, le voy a leer un poquito en el versículo número 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué tremenda encuentro, se imagina ese encuentro. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo he pensado eso. ¿Qué tal si esta noche tuviera un sueño yo así y me dijera: pídeme lo que quieras? ¿Qué pediría usted? Porque lo que usted pida es lo que hay en su corazón, ¿sí? Este niño tenía algo en su corazón. ¿Qué tenía en su corazón? Tenía las enseñanzas de su padre. ¿Qué le había enseñado su padre? Salomón, sabiduría. Ante todo, sabiduría, Salomón. Eso es lo más importante. Eso es lo más grande que te puedes encontrar en la vida, la sabiduría. Y entonces, con toda esa enseñanza, con toda esa instrucción, llegó un momento crucial para la vida de Salomón, cuando estaba en el sueño presente Dios y diciéndole: pídeme lo que quieras. Y entonces, ¿qué hizo aquel niño? Lo que se le había instruido, se le había instruido por su padre. Y él le dice, Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Él pidió lo que su papá le enseñó, ¿sí? Nuestros hijos van a tener decisiones difíciles que tomar, ¿sí? Quizás para muchos ya la tomaron cuando ya tenemos hijos grandes, pero aquellos que tienen hijos pequeños, lo que ustedes les enseñen es muy importante, porque esos niños van a crecer y esos niños van a tener frente a sí una decisión importantísima que va a depender de aquello que están hechos, de cómo fueron formados esos niños. Esta es una prueba de eso. Ese niño se le enseñó que lo más valioso que había sobre todo era la sabiduría. Y estando delante de Dios, le dice: pídeme lo que quieras, sabiduría es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que me enseñó mi papá, que es lo más importante, la sabiduría. No pidió riquezas, no pidió reinos, no pidió tierras, no pidió tesoros, pidió sabiduría. Porque teniendo la sabiduría, todo lo demás iba a venir a él. Era lo más importante. Y dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, es lo que le responde Dios: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué regalo, ¿verdad? Y todo empezó con una instrucción de un padre a un niño, ¿sí? ¿Qué les hemos enseñado a nuestros niños? Vamos a enseñarles qué es lo más importante. Vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Gracias por la confianza de dejar a sus niños venir acá. Que queremos que aprendan esto, que aprendan la palabra, porque van a crecer. Quizás los jóvenes sea un poco más complicado, porque las vidas se van enredando. Nada es imposible para Dios, estoy consciente de eso. Pero tenemos gran tarea con los niños pequeñitos, ¿verdad? Están siendo formados. Como papá, como abuelo. Digo como papá y abuelo porque la palabra de Dios dice: y las palabras de este libro de la ley se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿sí? Porque esa es la manera de poder perpetuar el conocimiento, la sabiduría de generación en generación.
para que se pueda levantar una generación que teme a Dios, una generación que pone a Dios en primer lugar, una generación que lo busca, una generación que va a traer el bien, el bienestar para nuestra sociedad. Porque ahí está la clave, en esos niños, ¿sí? Por eso la desobediencia a ese mandamiento de Jesús, dejad a los niños venir, nos ha generado tantos problemas. Así es que dejemos a los niños que se acerquen a Dios. Con todo, yo creo que pudiera ser que uno se aparte. Ese fue mi caso. Que aunque tuve un padre que me enseñó, de pronto empieza uno a crecer, llega uno a los 15, a los 18 y se encuentra con que hay otras cosas y empieza uno a pensar, quizá mi papá no tenía razón, quizá mi papá pues estaba un poco fanatizado por la religión, ¿verdad? Y empieza uno a tomar decisiones equivocadas. Pero lo que se te sembró en el corazón no te puedes dejar, no te va a soltar. Es como el Señor te selló, ¿sí? Como hacemos con las vacas, ¿no? Le pones el fierro, esa vaca es mía, ¿no? Así el Señor dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el sello que Él pone en nuestro corazón. Dice, ese niño me pertenece, esa niña me pertenece. Pudiera irse quizás, apartarse, irse a hacer lo malo, irse a enlodar hasta lo máximo, ¿sí? Y para muestra está la historia del hijo pródigo. Un hijo que estaba en casa, que tenía todo, que tenía un padre amoroso, tierno, protector. Y el niño le dijo, dame mi herencia, porque yo me quiero ir. Y el padre dijo, aquí la tienes la libertad de elegir. Y se fue al mundo, con prostitutas, con amigos falsos, pero aparentes amigos. Se agotó todo lo que le dio el padre, de tal manera que el hambre le empezó a calar, y fue y buscó dónde trabajar. Lo único que había era un lugar en donde había que darle de comer a los cerdos. Y ahí estando en el chiquero con los cerdos, dándoles de comer, usted se imagina, haga en la mente una imagen del olor, ¿sí? De la suciedad, de todo eso, estando ahí en ese, dice, volvió en sí. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me regreso con mi papá? ¿Por qué no me regreso con mi padre? ¿Sí? ¿Cuántos jornaleros allá en la casa de mi padre viven mejor que yo? Y él dijo, voy a hacer esto, voy a regresar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Y dejó el trabajo y se regresó a casa, y su papá estaba esperándolo de regreso. Y cuando lo vio, le extendió los brazos, y el muchacho corrió y se abrazó de su padre. Así el Señor está trayendo. ¿Por qué? Porque ese muchacho había tenido algo, había tenido una enseñanza, había tenido una instrucción. Por eso digo yo, el poder de una instrucción. Esta enseñanza yo le puse así, el poder de una instrucción. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces lo dejamos por un tiempo, pero Dios en su misericordia nos vuelve a casa, nos vuelve a casa. A mí me regresó a casa, de lo cual estoy eternamente agradecido. Y quizás a muchos de ustedes los ha traído a casa, y quizás muchos están en camino en llegar a casa. Y a los que están por regresar a casa les digo, el Padre está con los brazos abiertos, esperando que regreses. Amén. Póngase en pie, yo ya terminé. Quiero hacer una oración solamente. Quizá más de alguno quiere hacer la oración que hizo ese hijo, de decir, Padre, te fallé,
Le fallé al Padre de arriba y te fallé a ti. Pero yo quiero regresar a casa. Yo quiero regresar contigo. Y yo quiero hacer una oración. Yo quiero invitarle que haga esa oración. Si usted está reconciliado, qué bueno. Pero si no está, hágala. Vamos a hacerla todos juntos. ¿Qué le parece? Pero hágalo sinceramente, de corazón. No lo haga solamente porque yo se lo pido. Hágalo como algo personal entre usted y Dios. Porque Dios es un Dios personal. Es el Dios de todos nosotros, pero es mi Dios y es tu Dios. Sí. A ese Dios. Si tú te fuiste de casa, si tú dejaste el camino, tomaste decisiones equivocadas, este es el momento de regresar. Así que yo te pido hoy que hagas esta oración. Este es tu momento. Quizás Dios te trajo. Quizás el campamento es el pretexto para Dios traerte a escuchar un mensaje que necesitabas oír. Dios te ama tanto que preparó todo esto para que hoy tú puedas reconciliarte con Él. Jesús vino y murió por nosotros para que eso sea posible. Así es que haz esta oración conmigo. Diles: Padre eterno, en esta hora te pido perdón por mis errores, por mis caídas, por mis transgresiones. Te pido que me perdones, que me limpies. Yo creo que tú enviaste a Jesús a morir en esa cruz por mí. Yo lo confieso como mi Señor y como mi Salvador, como mi pastor. Yo creo que Él murió y resucitó al tercer día. Y yo le pido ahora que sea el Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amén, amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Bendiga su nombre.